En la actualidad todavía persiste, incluso entre el llamado primer mundo, una situación de discriminación del sexo femenino. Esta discriminación se expresa en un menor acceso a la educación, menos ingresos y en la explotación sexual y laboral. La sociedad civil ha intentado igualar la condición de la mujer, pero algunas ideas filosóficas y creencias religiosas, incluso en la actualidad, siguen siendo un lastre para la consecución de dicha igualdad. A pesar de su lejanía, los conceptos que sobre el mundo y la mujer tenían los antiguos pueblos orientales, como los de China, India o del Próximo Oriente, como los semitas, u occidentales, como Grecia o Roma, siguen influyéndonos y se han perpetuado a través de muchas de sus religiones y filosofías. Ni siquiera la revolución industrial o el laicismo de las sociedades occidentales han terminado con dicha discriminación, que se hace más evidente en los llamados países en vías de desarrollo. La mujer en la actualidad sigue discriminada respecto al varón, tanto en el seno del mundo laboral o como sujeto de explotación sexual. Tema de vigente actualidad, pues, detrás de la idea o papel de la mujer en la sociedad se encuentra no solo la discriminación, sino también la llamada violencia de género. En el origen de esta discriminación aparecen ciertas creencias filosófico-religiosas antiguas que se han perpetuado a lo largo de los siglos. Para tratar sobre los antecedentes filosóficos religiosos de la discriminación de la mujer, contamos con la presencia de Pedro López Anadón, vinculado durante muchos años con la Fundación Krishnamurti Latinoamericana, y es autor de un libro dedicado a la vida y a la obra de este gran pensador de la India. Y está a punto de salir un nuevo libro con el título El desnudo al desnudo. Buenos días, Pedro. ¿Qué filosofías orientales consideras que tuvieron influencia en la actual discriminación de la mujer? Pues incluso en China existieron emperatrices como Guhu, de la antigua dinastía Tang, que tuvo una situación de evidente poder. Hay que considerar en conjunto que todas las civilizaciones y filosofías orientales tienen una característica o una proyección de los elementos masculinos y femeninos en equilibrio. Por ejemplo, podemos ver en la filosofía china que está el yin y el yang, o en la India pues el yon y el lingnan. Incluso, por ejemplo, en la India los dioses siempre van acompañados de las diosas. Pero es curioso observar que lo que ocurre a nivel metafísico, filosófico y religioso de un equilibrio entre los aspectos masculinos y femeninos, sin embargo, cuando eso se proyecta en la sociedad, es decir, cuando podemos observar las relaciones de la mujer y el hombre o el papel de la mujer y el hombre en la sociedad, es completamente distinto. Hay una clara discriminación en contra de la mujer. La mujer en estas sociedades está sometida al hombre claramente. Su relevancia social es mínima, salvo contadísimas excepciones, como por ejemplo la emperatriz que acabas de manifestar. Sería cuestión de preguntarse por qué existe esa dicotomía, es decir, por qué a nivel filosófico, a nivel de creencias, hay una igualdad sobre el papel y, sin embargo, como digo, cuando se traslada a la sociedad hay una gran discriminación. La mujer, por regla general, su papel es de esposa, está sometida, está metida en la casa y no tiene prácticamente ninguna vida pública. Es más, en muchas ocasiones está encerrada en el hogar. Hay una cierta excepción en Egipto. En Egipto considero yo que es la civilización antigua, que también es oriental, donde la mujer tiene un papel más importante, porque tenía unos derechos similares al varón, podía testar, podía tener propiedades, tenía una cierta autonomía en el manejo de su patrimonio y de sus bienes, y además existieron faraonas como la archiconocida Cleopatra y otras, ¿no?, que existieron a lo largo del Imperio Antiguo Medio, pero en general, como digo, hay que articular o hay que conceptuar que la realidad de la mujer ya desde el principio de estas civilizaciones se considera de un papel secundario. Pero lo que quiero retener, es importante retener cómo a nivel de ideas, de pensamiento, sin embargo, existe una cierta igualdad. Estas ideas filosóficas y religiosas se traspasaron a la filosofía griega
¿O piensas que tuvieron un origen autónomo? Pues de hecho la mujer en Grecia, salvo entre los espartanos, estaba recluida en el hogar. Considero que en Grecia ya no se da esa igualdad a nivel de ideas que se daba en las civilizaciones antiguas. Podemos leer los escritos de Platón y Aristóteles y se considera en general que el alma de la mujer es de segunda categoría, que no está en pie de igualdad, es decir, que ya metafísicamente a la mujer ya ab initio, desde el principio, se le considera inferior al hombre, con la excepción evidentemente en Esparta. En Esparta, como es de conocimiento general, la mujer participaba de la vida pública, era guerrera, y también hay algunas excepciones, por ejemplo en la isla de Lesbos, donde la mujer pues, participaba, con, por ejemplo el caso de Safo, ¿no? Safo de Lesbos, que existían mujeres que tenían las características de educadoras y participaban mucho más en la vida, lo que se considera la vida pública. En esto Grecia, en la práctica, en la realidad, la mujer sigue estando recluida en el oikos, recluida en el hogar, y no participa de la vida pública, salvo contadísimas excepciones, o como etaria, o sea, que eran una especie de prostitutas cultivadas, pero sigue existiendo. Por tanto, creo que viene de ahí, es decir, las ideas orientales de alguna manera empapan también sociológicamente la civilización griega y con la peculiaridad que acabo de indicar, que incluso a nivel metafísico el alma de la mujer, el interior de la mujer ya se considera de segunda categoría. Con el advenimiento del cristianismo en Roma, se produce un retroceso en los derechos que la mujer había conseguido en la Roma del siglo I. Triunfa la idea judía de su inferioridad respecto al varón, cuando no su manifiesta tendencia a la corrupción, fruto inicial del relato del Génesis. El cristianismo, como secta del judaísmo, conceptúa a la mujer de pecaminosa, y basta leer en el Antiguo Testamento las restricciones a las que se la somete. Las ideas y creencias que más influyen y han influido en las llamadas sociedades occidentales son las cristianas. Bajo tu punto de vista, ¿qué cambió respecto a las antiguas ideas y creencias que existen hasta el advenimiento del cristianismo? Podemos decir que, salvo muy contadas excepciones, el mundo se le considera un reflejo, se le considera una emanación, una creación, una copia de un determinado mundo ideal perfecto, que en los términos vulgares se consideraría el cielo y la tierra, es decir, hay una especie de oposición. De manera que la humanidad, los seres humanos, venimos a esta tierra obligados, venimos a aprender. En esta tierra no se encuentra nuestro origen, somos como desterrados, y de hecho existía una imagen de que este mundo era la cárcel del alma, o dicho de otra manera, el cuerpo es la cárcel del alma. De manera que tanto en el orfismo como en el pitagorismo, que después pasó por las ideas de Platón y neoplatonistas en el Imperio Romano, la idea que se confiere, lo que se pretende ver es que, como digo, el cuerpo es un obstáculo para ese estado ideal que hemos perdido. Entonces necesita purificarse. ¿Qué tiene que ver entonces la mujer con respecto al hombre? Porque la mujer es más cuerpo que ninguno, es, como si dijéramos, está más atado supuestamente a esa copia. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo la mujer da la vida, es donde se forma esa cárcel, que es el cuerpo, y la mujer pues está más sometida, por ese motivo, más sometida a las pasiones y más sometida a este mundo. Esa es un poco la idea que se establece. De manera que este concepto atrasado, despectivo de la mujer, pasa al cristianismo. Aunque el cristianismo es verdad que tuvo en cuenta al individuo, porque a diferencia de las civilizaciones antiguas, donde lo grupal, lo general es lo que más importancia tiene, es cierto que el cristianismo como religión oriental, y en esto también nos tenemos que ocupar, hay una salvación individual. Una salvación individual a través en este caso del Salvador, y supuestamente la mujer entonces tendría que tener una mayor relevancia como individuo que es. Pero eso que constituye un avance, sin embargo, en la mujer
Por influencia semítica, porque en el cristianismo confluyen estos conceptos que vienen del extremo oriente, confluyen también con la idea semítica, donde claramente la mujer es la culpable de que los seres humanos hayamos caído en desgracia, hayamos caído en el pecado. Es de común acervo el conocimiento del Génesis. Es ella la que tienta, a través de la serpiente, la que tienta al hombre y la causante de la expulsión de ese paraíso, de ese cielo. Y caer en la encarnación, por eso dice el Génesis dice que parirás con dolor, precisamente a partir de que son expulsados del paraíso. De manera que si juntamos una influencia y la otra, nos encontramos o vemos la justificación de por qué la mujer, a partir del cristianismo, tiene todavía un papel más secundario que las civilizaciones antiguas. Y eso también lo podemos ver incluso en las ideas de la religión. En las ideas de las religiones antiguas, como dije antes, existían los dioses y las diosas. Estaban en plan de igualdad, cada uno tenía su papel, incluso a nivel generatriz el sexo era considerado sagrado, tanto lo masculino como lo femenino, es decir, la feminidad y la masculinidad era algo que era divino, había que adorarlo. A partir de la influencia semítica todo eso constituye pecado. El sexo se criminaliza, digámoslo así, y la mujer se criminaliza más porque es la culpable, según esas creencias, de que hayamos caído en ese pecado. Por tanto, la mujer, a partir del cristianismo, tiene un retroceso, ¿no? Incluso en lo que es la teología cristiana y la judía, desaparecen las diosas, ya no hay diosas, es una religión de varones. Incluso la Santísima Trinidad, todos son varones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A la mujer en el cristianismo se le dota de un papel secundario y de sometimiento al varón. Por eso no es de extrañar que desde entonces la mujer en las iglesias cristianas no ha podido ser nunca sacerdote ni influir en la conducción de la iglesia en igualdad con el varón. No es por tanto de extrañar que, al contrario que en las demás religiones de la época, en el cristianismo no aparezca ninguna diosa y al único Dios se le considere siempre varón. Las costumbres son recurrentes, difíciles de superar, y con el cristianismo la situación de la mujer no cambia en demasía. ¿Qué puede aportar la filosofía y el pensamiento actual para paliar la discriminación de la mujer, que en ocasiones tiene las terribles consecuencias de la llamada violencia de género? En la actualidad todavía hay un concepto de la filosofía pura y estrictamente académico. Eso corresponde a los tiempos modernos. En la antigüedad, los maestros, los practicantes de la filosofía eran practicantes de la vida. En la medida en que esa actitud pueda ocurrir en el momento presente, la filosofía sí que puede ayudar tanto a la mujer como al hombre para obtener un nuevo sistema de vida, porque al fin y al cabo la filosofía es preguntarse por el contexto, por las razones de vivir, por las razones de nuestro entorno. En ese sentido la filosofía puede cumplir un gran papel, pero como estoy diciendo, tiene que ser algo práctico, algo que esté más allá del puro academicismo o de un aspecto críptico que muchas veces se le da a la filosofía como si fuera lenguaje acomodo de iniciados. Para filosofar no hace falta ser un licenciado en nada, sino simplemente en preguntarse, en tener una curiosidad. A partir de la pregunta es donde uno puede filosofar, que significa ni más ni menos que responderse a las grandes preguntas que todos nos tenemos. El sentido moderno, bajo mi punto de vista, que debe tener el ser humano, huyendo un poco de tanto paternalismo de las religiones como de las filosofías, significa devolver al hombre esa autonomía para que él mismo sea capaz de poder sentirse a gusto en la vida, de poder preguntarse y poder responder a las cosas, no esperar tanto, porque estamos en una sociedad muchas veces en donde somos tributarios de los especialistas, nos han hecho dependientes, nos han hecho personas de segunda categoría, porque siempre estamos esperando que los demás, bien sean especialistas, bien sean los políticos,
religiosos, bien sean los sacerdotes o bien sea cualquier especialista de cualquier especie, nos vayan a solucionar las cosas. Hay que devolver al hombre, tenemos que devolvernos nuestra propia autonomía, saber que somos capaces de encontrar ese camino para responder a los grandes retos que día a día tenemos que responder. Esos grandes retos son los retos de nuestra vida diaria, los retos de las relaciones, los retos de la convivencia. Eso no nos lo va a resolver nadie, o lo resolvemos nosotros o no lo va a resolver nadie, y seguiremos como Sísifo, dando vueltas a la montaña, acarreando la montaña y bajando de la montaña, porque no vamos a encontrar la solución fuera, la tendremos que encontrar en nosotros mismos. Bajo ese aspecto, bajo ese punto de vista, la filosofía, que así lo entendían los antiguos, puede aportar algo para que la mujer sea más libre y para que el hombre, por supuesto, sea más libre, para que la sociedad y todos seamos seres de primera categoría, no de segunda. ¿Consideras actualmente que las ideas religiosas tienen tanto peso como en la antigüedad en la discriminación hacia la mujer? Pues ahora en las sociedades del llamado primer mundo ostentan iguales derechos y obligaciones. Evidentemente, en la actualidad, las ideas religiosas, en el sentido que consideran a la mujer, y vamos a situarnos concretamente en nuestro entorno de civilización de la religión cristiana, esas ideas siguen gravitando gravemente un poco en la consideración secundaria de la mujer. Eso es así. Acabo de manifestar antes pues, que en la organización de la Iglesia la mujer tiene un predicamento de segunda categoría. No puede decidir, no puede ser sacerdote, no puede ser cardenal, las decisiones las toman los hombres. Si bien es cierto que lo que es la sociedad civil en el llamado primer mundo ahora son iguales en derechos y obligaciones tanto el hombre como la mujer, sin embargo sociológicamente e incluso las propias ideas de los hombres y de las mujeres siguen considerando a la mujer de segunda categoría. Actualmente seguimos teniendo que para igual trabajo la mujer cobra menos. Entonces, eso no es porque legalmente esté permitido o no permitido, sino porque interiormente también las mujeres se consideran muchas veces de una valía inferior al hombre. Por tanto, respondiendo concretamente a esa pregunta, ¿existe todavía una influencia de las ideas religiosas que configuran de esta discriminación a la mujer? Evidentemente. Pero también hay que decir que no es solo la religión, sino las propias ideas, la propia sentimiento interno del hombre y de la mujer se sigue considerando de segunda categoría, y estamos hablando en el primer mundo. Tiene que haber, no solo como ha habido un cambio legislativo para que exista esa unificación o incluso una discriminación positiva, sino también tiene que haber una evolución. Estamos viendo ahora la violencia de género, por ejemplo. Se están articulando unas leyes estupendas que han sido acordadas por todos muchos grupos feministas de apoyo a la mujer. Hay una práctica unanimidad que son la respuesta correcta a ese problema desde el punto de vista legal. Pero si cada hombre y mujer no somos capaces de tener un paso adelante, de evolucionar, un cambio cognitivo, un cambio en las ideas, se va a seguir manteniendo esta situación de discriminación. ¿Quieres añadir algo más acerca de las notas que caracterizan a lo largo de la historia la discriminación de la mujer? Todavía existen muchos mitos de las diferencias entre hombre y mujer. Realmente esas diferencias son todas culturales y son conceptuales. No existen esas diferencias, existen evidentemente diferencias biológicas, que esos son incontestables, pero esas diferencias biológicas nunca pueden justificar las diferencias de trato, las diferencias sociales, las diferencias en cuanto a la discriminación o en cuanto a la violencia de género. Creo que eso está claramente demostrado y esperamos de que haya una evolución cada vez más rápida para esa conquista de esa igualdad real, no una igualdad legal o una igualdad de la religión, que los hombres y mujeres por nosotros mismos sepamos que somos iguales en derechos y en obligaciones, no porque ni siquiera lo digan las leyes, que es importante, o porque nos lo vayan a decir las religiones, sino porque realmente sea algo que esté inmerso en nuestra naturaleza, y así ganaremos tanto hombres como mujeres. Se nos ha terminado nuestro tiempo. Gracias por haber participado en este programa que hoy hemos dedicado a la discriminación de la mujer a lo largo de la historia. Y yo me gustaría terminar con una frase de Tony de Melo que dice así:
¿Quién de vosotros conoce la fragancia de la rosa? Todos la conocían. Entonces les dijo: expresadlo con palabras, y todos guardaron silencio. Enorme tiempo ha pasado desde aquellas plegarias que los hindúes rezaban a sus dioses, pidiendo que en su próxima vida no se encarnaran en animal alguno, sino en un ser humano, pero que no fuese hembra. En la actualidad, la mujer está considerada en pie de igualdad ante el varón, al menos nominalmente. Por ello, sea de justicia que se consiga el objetivo práctico y real de dicho reconocimiento. Así, no solo ganará la mujer, sino también el hombre, y con ellos la sociedad.